vamos a ver los tipos de secuencias. ¿Qué quiere decir los tipos de secuencias? Primero, ¿qué quiere decir una secuencia? Una secuencia quiere decir que durante un tiempo voy a obtener imágenes. Durante un tiempo voy a obtener imágenes. Ahora, esas imágenes yo puedo ponderarlas en T1, puedo ponderarlas en T2, puedo ponderarlas en densidad protónica, puedo ponderarlas en flare, en STIR, etcétera, etcétera. Cada tipo de secuencia. Pero básicamente se denomina secuencia al tiempo durante el cual se obtienen imágenes de una determinada manera. Por ejemplo, yo le diría, tomografía computada, ¿qué hacemos entonces? Agujero occipital, los piojos. Desde el agujero occipital hasta los piojos hacemos 50 cortes, 60 cortes. El tiempo que tardó en hacer esos 50 sería una secuencia. Punto. Pero no hago otra. Yo hago un solo barrido. Si es con contraste, le inyecto contraste y hago otro barrido, pero nada más. En cambio, como les dije en la clase anterior, yo voy a estudiar un cerebro en resonancia magnética, voy a tener que hacer 50 cortes en T1, es una secuencia. 50 cortes en T2, es una secuencia. 50 cortes en flare, 50 cortes en difusión, 50 cortes en gradientes de eco. Son distintos tipos de imágenes. Ahora vamos a ver cómo se obtienen eso, pero sobre todo qué son las secuencias. Bien, vamos a tener varios tipos de secuencias. Para poder entender algunas cosas, nosotros ya la vez pasada vimos lo siguiente. Dijimos que el movimiento tiene un movimiento de spin fuera del campo magnético. Ingresa al campo magnético, tiene dos movimientos: spin y precesión, ¿verdad? Las secuencias básicas con las que empezó resonancia se denominaron secuencias spin-eco. Secuencias spin-eco. ¿Qué quiere decir secuencias spin-eco? Quiere decir que con el movimiento de precesión y el movimiento del spin se excita el protón y se recibe la información. Tiempo de repetición, tiempo de eco. Tiempo de repetición, tiempo de eco. Con esos dos valores yo armo una imagen. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el gran problema que teníamos los viejos técnicos en ese sentido? Primero, no podíamos hacer cortes finos. ¿Qué quiere decir eso? No podía estudiar un oído, por ejemplo. El corte más fino que me permitiera es 6 milímetros. 6 milímetros en un oído es mucho. 6 milímetros en una glándula hipofisaria es muchísimo. Yo necesitaba hacer cortes finos. Segundo, eran secuencias muy largas. Para que se dé una idea, yo empecé haciendo resonancia, empecé San Isidro con un equipo de bajo K. Tardaba desde el agujero occipital hasta la mitad, que eran más o menos 9 cortes, tardaba 25 minutos. 9 cortes. Los otros 9 que me quedaban, los hacía en otros 25 minutos. O sea que yo usaba 50 minutos para hacer un T2, donde el corte más fino era de 6 a 8 milímetros de espesor. Después de eso tenía que hacer el T1, de la misma manera, porque no permitía hacer muchos cortes. Yo sé que si les hablo de historia, ustedes nadie conoció un disquete, por ejemplo. Bueno, yo trabajaba en un resonador que no tenía CPU, digamos, el disco de la CPU. Tenía disquete y entraba a las 7 de la mañana para formatear una pila así de disquete. Entonces vos escaneabas, tirabas un cerebro, hacías 5 secuencias y para poder guardarlas te pedía un disquete, ponías el disquete. Tenías que identificar el disquete y te guardaba ese 5. Hacías las otras 5, tenías que poner otro disquete. Y después terminabas acumulando pacientes. Juan Pérez eran 15 disquetes. Todo eso, gracias a Dios, se terminó, no saben lo que es hoy en día. Eso no existe. Es más, cuando lo hablo, hasta me preguntan, ¿qué es un disquete? Ni siquiera les comento lo que eran las cintas. Cintas para archivar. La cinta para archivar era como la cinta de las películas. Nosotros entrábamos los técnicos a las 7 de la mañana y teníamos que empezar a enhebrar la cinta. Enhebrar por todos los recovecos que iba y llegaba de una pared a otra. Para que después, durante el día, hacías un estudio, mandabas ¡pum! Archivo y se archivaba la cinta. Y realmente en TC San Isidro había una sala como esta, donde tenía toda una serie de estantes y estaban todas las cintas. Porque los estudios hay que guardarlos por 10 años, eso se sabía. Todos los estudios se deben guardar por 10 años en forma legal. Ahora,
¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros? Las secuencias eran muy lentas y no podíamos hacer nada. Todo esto, la resonancia, no es que surgió de la noche a la mañana y empezaron a mejorar. Sinceramente, los ingenieros venían un día y decían, che, mirá, estamos viendo, a ver, decime, ¿qué problemas tenés con la secuencia? ¿Cuáles son los problemas? Bueno, mirá, esto es muy lento, no se puede, nosotros necesitaríamos tener cortes más finos para poder ver tal cosa, tal. Y al año ya mejoraban los software. Y fueron mejorando los software y fuimos empezando a hacer otro tipo de cosas. Las primeras secuencias se llamaron Spinetta. Pero como consecuencia de esas secuencias, porque eran muy lentas y no nos permitían hacer cortes finos, surgen unas secuencias que se denominan Fast Fill Echo. Fast Fill Echo o GRE. Fast Fill Echo o GRE. ¿Qué quiere decir de gradiente de eco? FFE implica o quiere decir Fast Fill Echo. Bien, entonces, la resonancia magnética empezó con Spinetta. Después aparecieron las secuencias gradiente de eco o fast fill echo. ¿Por qué les digo gradiente de eco o fast fill echo? El problema surge por las empresas. ¿Qué quiere decir las empresas? Cada empresa quiere hacer resaltar su equipo. Cuando yo hablo de cada empresa estoy hablando de Philips, de General Electric, Hitachi. Entonces, generaron secuencias, pero es la misma secuencia, solo que en un Philips se llama Fast Fill Echo. En un General Electric se llama GRE o gradiente de eco. Es la misma secuencia. ¿Qué quiere decir estas secuencias? Estas secuencias quiere decir lo siguiente. Son secuencias rápidas. Secuencias que me permiten hacer cortes muy finitos. Y empiezan a aparecer lo que se llaman secuencias volumétricas. Recuerden que les dije, el 1.5 de hace 20 años es el mismo equipo de 1.5 de ahora. ¿Qué es lo que modificó? El software. El software de aquello era muy limitado porque no estaba desarrollado. Entonces me permitía hacer una o dos secuencias nada más. Ya los de hoy en día nos permiten hacer un montón de cosas. La clase anterior yo dije, las secuencias de spin-echo se denominan spin-echo porque estaba en base al nombre del movimiento que tiene el protón, etc. Eco porque leo, escucho, eco, eco. ¿Sí? Bien. Y yo podía ponderar, de acuerdo al tiempo de repetición y de acuerdo al tiempo de eco, podía ponderar el T1, podía ponderar el T2 y podía ponderar la intensidad protón. ¿Qué quiere decir ponderar? Quiere decir que yo hago en esta secuencia, hago que el agua sea casi negra, hipointensa, y la grasa hiperintensa. ¿Qué quiere decir ponderar en T2? Que el agua sea blanca, casi blanca, y la grasa también. ¿Qué quiere decir densidad protónica? La densidad protónica mezcla un T1 con un T2. ¿Y qué voy a obtener? Una gama de grises. Una gama de grises. No voy a tener ni blancos ni negros. Voy a tener una gama de grises. Estas son las primeras secuencias que surgieron en resonancia magnética. Esta es la ventaja o la desventaja que tenía, es que no podíamos hacer cortes finos, no podíamos hacer, tardaban mucho, etc. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia spin-echo, ponderada en T1 y ponderada en T2. ¿Qué es lo primero que tengo que yo empezar a ver o a buscar para poder definir qué tipo de secuencia? Vean. Anatómicamente sabemos que desde el agujero occipital hasta los piojos, esto es lo que se llama la calota craneana. Dentro de la calota craneana vamos a tener el cerebro y el cerebelo. En la fosa posterior de todo esto, además tenemos el tronco, el bulbo y líquido cefalorraquídeo por todos lados, ¿sí? ¿Sí?
Recuerden, ¿para qué era el líquido cefalorraquídeo en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la función principal? Amortiguar. Protección. Protección del sistema nervioso central. Líquido cefalorraquídeo voy a tener acá, cerca a los piojos, como en el sacro. Porque el líquido hace todo este trayecto. Va y vuelve. Luego, grasa. Todos, en mayor o en menor grado, tenemos grasita. Algunos tenemos la particularidad de que acomodamos la grasa en ciertos lugares. Y otros que no tienen grasa en la panza, pero tienen grasa en todo el cuerpo. Siempre. Esa es una protección que también tiene nuestro cuerpo. Siempre vamos a ver grasa. Bien, entonces, ahora, con estos conceptos anatómicos, yo digo lo siguiente. Tengo líquido cefalorraquídeo en el canal medular y líquido cefalorraquídeo que circula por todo el cuerpo. Si el líquido es hiperintenso, casi blanco, y la grasa es hiperintensa, casi blanca, esto es un T2. Si el líquido es hipointenso, y la grasa es hiperintensa, esto es un T2. ¿Hay alguna duda de esto? ¿Está todo bien? Acá tengo una clasificación mejor para poder visualizar. El líquido cefalorraquídeo que va hasta el sacro, hipointenso. La grasa, hiperintensa. Esta secuencia está ponderada en T1. Vamos al otro extremo. Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa, está ponderada en T2. La mezcla de los dos se llama densidad protónica. ¿Y qué me va a dar densidad protónica? Toda una tonalidad de gris. ¿Dónde? Fíjense el líquido como lo veo. Un gris. Conclusión. En spin echo yo puedo ponderar T1, T2 y densidad protónica. ¿Cuáles son las secuencias que más se utilizan? T1 y T2. ¿Cuáles son las secuencias que se dejaron de usar un poco? La densidad protónica. Pero se utiliza. No hay mucho, pero se utiliza. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza, por ejemplo, para rodilla. ¿Cómo? En rodilla, una de las patologías más frecuentes es la ruptura del ligamento cruzado anterior. El ligamento cruzado nosotros lo vamos a ver negrito. Pero ¿qué es lo que sucede? Alrededor hay grasita. Si yo hago un T1, el ligamento lo veo negrito y la grasa brilla. Lo que no voy a poder ver, ¿qué es? Si está deshilachado, es decir, existen hilachas del ligamento que están sueltas. Si todo lo que está alrededor brilla mucho, no voy a poder ver. Entonces, ¿qué le hago? Una densidad protónica. ¿Qué logro con esa densidad protónica? Que la grasa no brille tanto y pueda ver la deshilachación del ligamento. ¿Estamos? ¿Entendieron ese concepto? Bien. Ahora, también les dije recién que aparecieron las secuencias GRE. GRE, como o FASPINECO es lo mismo. Es una secuencia que ahora ya no depende del tiempo de repetición y del tiempo de... Las secuencias GRE van a depender de un ángulo parcial que se llama flip ángulo. Flip ángulo. Es un ángulo parcial. ¿Y cuál es la ventaja de este tipo de secuencia? Primero, me permiten hacer cortes finos. Finos estoy hablando de 0,5 milímetros. Ojo, hace rato era de 6 a 8 milímetros. Ahora es 0,5, es decir, la mitad de 1 milímetro. Imagínense que 1 milímetro así de chiquitito, la mitad de eso yo puedo hacer. Y menos también. Me permite hacer, este tipo de secuencias me permite hacer cortes muy finos. ¿Sí?
También tenemos una gran ventaja con estas secuencias. ¿Cuál es? En las secuencias Spin-Echo yo podía hacer un corte, el otro corte, y entre corte y corte, que es el espacio que se llama gap, G-A-P, podía corresponderse al 10%. Es decir, siempre había un gap. Siempre había un gap. En estas, el gap se redujo a cero. A cero. Es decir, un corte está pegado al otro. Pero además de eso, también el gap se empezó a colocar negativo. ¿Qué quiere decir negativo? Los cortes están encimados, superpuestos. Esa particularidad de estar encimados, superpuestos, se denominan cortes overlapeados. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre hacer cortes con un gap y hacer cortes overlapeados? Yo cortes con un gap determinado no puedo hacer una reconstrucción. ¿Por qué no puedo hacer una reconstrucción? Porque la reconstrucción me va a quedar escalonada. En cambio, si están cero gap u overlapeados, la reconstrucción va a ser muy lineal. Lineal, es decir, no voy a tener escalones. No se olviden en esto que la forma, o mejor dicho, la representación de la imagen está dada por lo que se llama la matriz. La matriz va a estar dada por los píxeles y los voxels. Entonces, yo con la secuencia gradientes de eco, la única manera que yo pondere a T1 o a T2 va a ser modificando el flip up. En cambio, en Spin-Echo, para ir hacia T1 o hacia T2 tenía que modificar el tiempo de repetición y el tiempo de eco. Acá no. El flip angle. Puedo tener un TR totalmente bajo y sin embargo voy a hacerla ponderar en T2. ¿Qué quiere decir que voy a hacer ponderar? Voy a hacer que el líquido se vea blanco y la grasa se vea blanca. En las secuencias gradientes de eco también voy a hacer secuencias ponderadas en T1, ponderadas en T2, densidad protónica, y unas nuevas secuencias que aparecieron que son las secuencias volumétricas. Volumétricas. Bien. Y acá vuelvo a lo que dije hace rato. Si es T1, ¿cómo se ve el líquido? Hipointenso. ¿Cómo se ve la grasa? Hipointenso. Si es T2, ¿cómo se ve el líquido? ¿Y la grasa? Ya sea que yo esté hablando por una secuencia por una secuencia gradiente de eco, siempre va a ser lo mismo. Líquido hipointenso, grasa hiperintensa. Líquido hiperintenso, grasa hiperintensa. Eso me va a dar la ponderación a T1 o a T2. Esta es una secuencia de gradientes de eco. Por ejemplo, ¿dónde la utilizo? En la rodilla, por ejemplo. Esta tiene una ponderación en T2. Esta tiene una ponderación en T1. Y este es un T2 muy particular. ¿Por qué utilizo un T2 en una rodilla? Una rodilla me permite hacer cortes finos, muy finos, 3, 4 milímetros, 2 milímetros. Las patologías más frecuentes en las rodillas son ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior y meniscos. Ahora, al ser cortes tan finos, a mí me permite poder identificar los meniscos. Estos son los meniscos. Los negritos. De hecho, cuando se hace una placa de rodilla, se hace con una ventana únicamente para hacer resaltar los meniscos. Es decir, los meniscos te quedan grisecitos y si tiene una fractura, tiene una fisura del menisco, se ve perfectamente la línea. Pero, por eso. Luego, líquido hipointenso, grasa hiperintensa. ¿Qué tipo de secuencia es? Un T1. ¿Para qué sirve este T1? Fíjense que tiene muy buena resolución. Puedo diferenciar bastantes estructuras. Este es un corte muy finito, 1 o 2 milímetros de espesor. Tengo mejor resolución. ¿Hasta acá entendieron? ¿Hay alguna duda? Sigue siendo un T1, líquido hipointenso, grasa hiperintensa. Igual que un Spin-Echo. La diferencia es que este mide 1 o 2 milímetros y el otro mide 5 o 6 milímetros. Y ahora aparece un T2 gradiente de eco
esta secuencia y estas imágenes, esta imagen en particular del cerebro, la vamos a ver sobre todo cuando veamos patologías. Pero, ya que estamos en el baile, bailamos y se las voy a explicar. ¿Qué sucede? Si es un T2, ¿sí? ¿Cómo se ve el líquido de los ventrículos laterales? Hiperintenso. La grasa, vamos a ser realistas, no brilla mucho. ¿Por qué no brilla mucho? Por el tipo de secuencia. ¿Cuál es la diferencia física entre un T2 espineco y un gradiente de eco? T2 espineco, protón que precesa, lo excito, queda a 90 grados. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. En las de gradiente de eco no baja a 90 grados, sino que hace y te queda ahí. ¿Qué hace? Un ángulo parcial, un flip ángulo. De acuerdo a la apertura de ese ángulo, yo voy a hacer ponderar hacia T1 o voy a hacer ponderar hacia T2. Por lo tanto, si yo hago y lo excito hasta acá nada más, tarda menos tiempo en realizar la lectura, porque el otro tiene que bajar a 90 y sobre eso se lee. En cambio acá hace esta secuencia es más rápida. Pero por esa forma de adquirir imágenes pasa que no logra excitar tanto las partículas de la grasa, los átomos de hidrógeno de la grasa, que la grasa no brilla mucho. Es más, fíjense otra particularidad. ¿Qué será esto? Que se ve casi negro. El hueso, la calota. El hueso se ve casi negro. En cambio acá no se ve casi negro. Acá hay rayitas grises. Conclusión. La secuencia gradiente de eco en el T2 va a tener un uso particular. Siempre se debe realizar una secuencia T2 gradiente de eco o fast eco en los pacientes que se supone tuvieron un accidente cerebrovascular, una ACV. ¿Por qué?